siempre tengo una excusa. Dice, y de provocar me acusa, de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ves. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historias que Dicen. Los invito, como cada semana, a disfrutar de este espacio donde los voy a estar acompañando a hacer un viaje por infinitos mundos cargados de personajes, historias, situaciones, momentos reales, imaginarios y muchas veces fantásticos. Ustedes van a elegir cómo transitarlo. Yo solo les pido que se dejen llevar, que escuchen y que liberen sus sentidos. En Historias que Dicen de esta semana les traigo un bellísimo cuento. Yo sé que les va a gustar, un muy lindo cuento de Alejandra Camilla. Separados. Suban el volumen, acomódense y escuchen. No tengo recuerdos de los tres juntos. Hay sí una foto que encontré dentro de un libro. El libro se llama La Casa Redonda y resalta en la biblioteca porque no tiene lomo. Y se le ven las costuras y los cuadernillos como si fueran las vísceras. En esa foto mi madre es joven y me tiene en brazos. Parece un poco incómoda, con los brazos por encima de donde estarían normalmente, como si quisiera mostrarme a quien toma la foto. Tiene puesto un tapado oscuro y una boina tejida de color blanco. Mi padre está detrás y sus manos asoman por los costados de los hombros de mi madre, como si la sostuviera. Ella sonríe o imita una sonrisa. Nunca le gustaron las fotos. Él no sonríe. Siempre dijo que le parecía estúpido sonreírle a una cámara. Pero se ve orgulloso. Tiene el mentón ligeramente levantado. Yo soy apenas una cara arrugada del tamaño de una manzana que asoma entre un bollo de mantas. La escena siempre me resultó extraña. Pocos meses después de ese día, mis padres se separaron. No tengo recuerdos dolorosos de la separación, salvo que todo lo que hacía en el colegio, fuera bueno o malo, era atribuido a que yo era hija de padres separados, lo que en esa época era una rareza, algo parecido a una enfermedad. Supongo que debe haber habido murmullos a nuestras espaldas, pero mis padres nunca prestaron mucha atención a ese tipo de cosas. Siempre hicieron todo como si estuvieran absolutamente seguros. Deben haberse separado también de ese modo. Debe haber habido gritos o llantos, pero por debajo de ellos, mucha calma. Nunca pregunté los motivos, porque cuando se separaron yo era demasiado chica. Después ya estaba acostumbrada y no me lo pregunté a mí misma. Y de adulta, con solo verlos, la respuesta se hacía más que obvia. Me era imposible imaginarlos juntos. Eran muy diferentes, pero sus diferencias no parecían correr en sentido contrario. Eran paralelas. Vivían cada uno en su casa y yo en ambas. Estaban separados, pero parecían ponerse siempre de acuerdo en todo. En realidad no era que se pusieran de acuerdo, sino que coincidían en los puntos sobre los que se asientan casi todas las decisiones.
Nunca pude aprovechar que vivieran separados para sacar de uno el permiso que el otro me negaba. Parejo, pareja, semejante, liso, llano, que tienen correlación, dos barcos que tiran juntos de una misma red. Eso dice el diccionario, y yo no puedo pensar en dos personas que se ajusten más a esta definición que mis padres, no porque sean iguales, sino por un cierto modo de funcionar que a mí me hacía pensar que eran parejos. Hacían juntos las cosas, desde las antípodas, desde extremos que no se tocan, como los barcos de los que habla el diccionario. Si en la casa de mi madre aprendí a comer con varios cubiertos y, como decía ella, con modales, en la casa de mi padre aprendí a comer con las manos y a disfrutarlo. Esas experiencias se hicieron para mí complementarias. Mi padre era peronista y su orgullo era cantar la marcha mejor que Hugo del Carril. Mi madre era lo que mi padre llamaba a otras personas, y en ausencia de mi madre, gorila. Mi madre era católica y, como ella decía, piadosa. Mi padre dice que es religioso y que por eso mismo está en contra de la iglesia. Pero si estas posturas pueden tener algún punto en común, mis padres lo encontraron y apoyaron en él mi educación. También tenían en común su origen italiano. Santa Caterina del sur, mi padre. Gastaldi del norte, mi madre. Los dos mueven las manos cuando hablan. Mi madre las deja abiertas, con las palmas hacia arriba, como si flotaran. Y de ahí pueden pasar a sus caderas, su cabeza o cruzarse. Las de mi padre tienen un repertorio más amplio de gestos, desde morderse el índice doblado hasta dar palmadas en el aire destinadas a la nuca de la gente con la que habla. Yo creo que no las muevo, aunque más de una vez me vi levantando el puño frente a alguien con quien no estoy de acuerdo. Ninguno de los dos volvió a casarse. Mi padre no quiso darle a ninguna otra mujer el lugar que le había dado a mi madre. Si bien nunca faltaban mujeres en su casa o clientas que encargaban trabajos cada 2 o 3 meses. Una de ellas, a las que había visto varias veces en la casa de mi padre, me dijo una vez: a ver si levantás la mesa. Y mi padre no necesitó más que mirarla, como miraba a veces, para que la mujer agarrara el bolso y algunas cosas que tenía en la habitación y se fuera. Yo no volví a verla. Mi madre se dedicó a criarme, a la casa, al cuidado de sus padres y del mío. Yo iba y venía de una casa a la otra, con frascos con salsa, conservas, escabeches, mermeladas, ollas, fuentes, la plancha para arreglar, la plancha arreglada, cosas para coser, ropa cosida, algún que otro recorte con fotos de trabajos de marquetería. La vida de mi padre fue siempre el taller. Es ebanista, no carpintero. De chica, cuando lo miraba trabajar, pensaba que sus huesos estaban hechos del mismo metal opaco y gastado que sus herramientas. A nadie acarició tanto mi padre como aquellas maderas, ni a mi madre, ni a mí. Sus manos enormes mantuvieron o ayudaron a mantener durante décadas 4 casas, la de mi madre, la suya y la de mis abuelos, los argentinos y los italianos. Cada vez que mi padre cobraba un trabajo, yo llevaba a casa de mi madre un sobre con dinero. Durante años caminé las 8 cuadras que separaban las casas, llevando y trayendo cosas. A los 9 años,
hice las 8 cuadras con un cachorro en un bolso, porque una perra no había encontrado mejor lugar para parir 7 hijos que el taller de mi padre. Al día siguiente hice esas 8 cuadras de nuevo con el perrito de regreso a la casa de mi padre. Mi madre me había prohibido ponerle nombre, así que mi padre lo adoptó y lo llamó Cane. A los 19 hice esas cuadras con una carretilla, porque mi padre había comprado para la casa de mi madre el televisor a color. Por suerte, esa vez no tuve que traerlo de regreso. Una vez alguien me dijo, en el secundario, ¿tus papás no se hablan? No precisan, respondí yo sin pensar. Lo pensé después de haberme escuchado. Lo pienso ahora. Se llevaban tan bien que no necesitaban hablarse. La única vez que se vieron cuando murieron mis abuelos, tampoco se hablaron. Fueron 2 veces en realidad, pero con diferencia de unas pocas semanas, lo que soportó mi abuelo sin mi abuela. Mi padre llegó a cada uno de los velorios y abrazó a mi madre en silencio. Ella siguió diciendo las cosas que estaba diciendo, pero que no estaban dirigidas a mi padre, sino a sí misma, o a Dios, o a la vida. Era una especie de lamento. Al principio pensé que maldecía, pero después me di cuenta de que no dejaba de besar la medalla que llevaba en el cuello. Después de eso, mi padre, de traje blanco, se quedó a pie a unos metros, con las manos tomadas por detrás, quietas, como si callaran. En los meses que siguieron, mi padre me preguntó cada día por mi madre. ¿Cómo está? Mafá Pérez, me decía. Creo que mi madre ni recordaba haberlo visto, como no recordaba nada de lo que había pasado en esos días, salvo que habían maquillado a mi abuela como un payaso. Eso decía. Mi madre, llorando, limpió en el velorio la cara de mi abuela con los pañuelos que los amigos le iban prestando. Cuando mi madre intentaba devolvérselos, los amigos extendían la mano, con la palma hacia abajo, igual que la mirada, y movían de un lado al otro la cabeza. Lazia, decían, o dejá. La cara de mi abuela había vuelto a ser amarilla como en el hospital. Mi madre trajo del velorio a casa muchos pañuelos, que lavó y devolvió a cada uno de sus dueños. Había olvidado todo, menos de quién era cada uno de los pañuelos. Como un monstruo que se come a otro y crece, la casa de mis abuelos sirvió para fortalecer la nuestra. Con el dinero de la venta, mi madre pudo, como siempre había querido, techar el patio y hacerse una cocina nueva y más grande. Gracias, mamá, decía a veces, mamá, sin acento en la última A. La cocina era grande, más grande que cualquier otro ambiente de la casa. Las reuniones de la facultad se hacían siempre ahí. Mis compañeros, que habían venido del interior a estudiar a Buenos Aires, eran los que más extrañaban estar en una cocina viva, como la de mi madre. Cuando entré a la agencia, la primera campaña en la que pude participar fue una de caldo en cubitos. Cuando le mostré el trabajo a mi madre, ella dijo que le parecía benísimo, como siempre, ante algo que yo hubiera hecho. Y agregó, pobre la mujer que compra el caldo. Ella siempre se enorgulleció de no haberme dado comida que no fuera hecha en casa. Me costó mudarme, romper la frontera de las 8 cuadras, aunque seguí en el mismo barrio y yendo todos los días a verlos, a cada uno a su casa. Siempre tuve la sensación de que mi casa era una sola, en 2 mitades, separadas, por 8 cuadras de distancia.
Cuando mamá empezó a preguntarme las mismas cosas varias veces, pensé en traerla a vivir conmigo. Cuando se incendió la cocina, no dudé. Puse en venta la casa y como antes la de mi madre se había comido a la casa de mis abuelos, con la de ella alimenté la mía. Nos mudamos a un departamento de 4 ambientes, a 10 cuadras de la casa de mi padre. Yo recorría esas 10 cuadras, ahora en auto, pero llevando y trayendo cosas, como antes. Llevando más que trayendo. Y trayendo cada vez más los muebles de mi padre. Los muebles que él hacía. Y la gente ya no compraba. Pequeñas mesitas, estantes, taburetes. Llevaba ollas con la comida que preparaba mi madre. Creo que nada, ni los olvidos, ni los malos humores, ni sus peleas con el portero me dolieron tanto como que la comida de mi madre ya no fuera la de antes. Ravioles sin forma, que habían perdido el relleno por el costado, que no habían logrado separarse entre sí porque la ruedita no había llegado a marcar la pasta. La intención de mi madre de hacer ravioles, el relleno y pedazos blancos de pasta flotando en el agua, pegoteándose en el colador. Intentar despegarlos para servirlos, para llevarle algo a mi padre. Recuerdo que por primera vez tiré algo en el camino a casa de mi padre. Tiré los ravioles al costado de un árbol y lloré, con la bolsita de queso y la olla en la otra mano. Ya entonces había dejado a Pablo, porque él quería que nos fuésemos a vivir juntos, tener hijos y no sé cuántas cosas más para las que yo no estaba preparada o de las que no tenía ganas. El día de los ravioles fue la única vez que tuve ganas de verlo de nuevo. Tal vez ese día le hubiera dicho que sí a todo. Pedir comida por teléfono fue un gran paso. Cuando le sumamos una película, encontramos una rutina armónica y completamos el cuadro con un gato, Dante. No hay nada mejor que acariciar algo mientras se sufre por otro, decía mi madre. Solía preguntarme quién era el protagonista en mitad de la película, pero así todo no dejaba de disfrutarla. Ella se entregaba a la trama del instante y yo trataba de imitarla, de no intentar entender qué le pasaba, cómo funcionaba su mente. La agencia se volvió una especie de distracción frenética. No sé quién situó el centro de lo que somos en el corazón. Algún griego dijo que el centro no está en el corazón, sino en el hígado. Yo sé que el centro de la existencia de mi padre está en sus manos. Más precisamente en la posibilidad de imaginar algo y luego, a través de sus manos, hacer que aparezca en la madera. Con una crueldad de la que solo el destino es capaz, le diagnosticaron Parkinson. La desobediencia de las manos, su indiferencia. La burla de las manos ante una orden del cerebro, la locura de las manos, de las hermosas, enormes manos de mi padre. No fue tanto el cambio en sus manos como en el resto de él. Se volvió huraño. Siempre lo había sido en cierto modo, pero comenzó a hacerlo más activamente, con un entusiasmo casi adolescente. Odiaba todo. Odiaba a los vecinos que se quejaban de los ruidos de las máquinas del taller de madrugada. Y cuanto más se quejaban ellos, más se levantaba él de noche y trabajaba. Hicieron una denuncia en la comisaría. Y de la denuncia, pelea de por medio, con un golpe en el capot de un auto, se llegó a la demanda judicial y a tener que pagarle a un abogado dinero que el taller hacía rato que no producía. El temblor había empeorado.
Su ropa estaba siempre manchada. Él no se entristecía, sino que se llenaba de furia, y la furia se transformaba en fuerza. Eso me alegraba. No hubiera soportado verlo triste. Así como las casas se fueron comiendo unas a otras, los impuestos y el abogado quisieron comerse el taller de mi padre, y él lo defendió con la casa, y fue el taller el que se comió a la casa, que, de todos modos, ya casi no usaba, dijo mi padre, que puso su cama a pocos metros de su mesa de trabajo. Mi padre hubiera seguido viviendo entre aserrín y herramientas, pero los vecinos lograron que se clausurara el taller. Cuando era niña, me caí de la bicicleta. Los segundos previos a que mi cara se estrellara contra el asfalto quedaron grabados en mí. Era como si yo estuviera inmóvil y el piso negro se acercara sin que yo pudiera hacer nada. Los días previos a la mudanza de mi padre a casa fueron muy parecidos a aquellos segundos. Imágenes de cómo iba a ser la vida juntos me aterrorizaban. El choque de manías puede ser más violento que cualquier choque de culturas, ideas u opiniones, porque las raíces de las manías están más allá que las de cualquier idea o idiosincrasia. Mi padre trajo la misma valija que debe haber llevado cuando se separó de mi madre, una valija de cuero con 2 calcomanías, una de Mar del Plata y otra, inexplicablemente, de Nueva Jersey. Eché de menos la furia de mi padre, sus quejas, sus diatribas. Su tristeza era demoledora. Parecía cargarla, perdió peso y se le encorvó la espalda. Y sus manos, rebeldes, colgaban cuando caminaba, como las de un mono. Volvía todos los días al taller, a darle de comer a Cane, a encender alguna máquina, a engrasarlas, a tocar la madera, a olerla, a acomodar las herramientas, o tal vez solo estar con ellas. No hubo choques. Fue como si mis padres hubieran seguido viviendo a 8 cuadras. Yo volvía cada vez más tarde de la agencia. Una mañana, mi madre me preguntó quién era el muchacho que estaba en la cocina. «Es papá», le dije. «Bello», respondió, y siguió de largo, arreglándose la ropa. Ese día, cuando volví, había pesto en la heladera y perfume a pesto en toda la casa. Habían cocinado. Después empezaron a salir a caminar. Alguna vez ella lo acompañó al taller. Una noche regresé y no estaban. Habían ido al cine. A mi padre se le había alisado la frente y a veces silbaba. Su espalda había vuelto a erguirse. Hablaba de nuevo en castellano, aunque mi madre le decía que hablara en italiano porque era más romántico. Hasta que un sábado a la mañana me dijeron que querían hablarme. Me senté en el comedor y dije, ¿qué pasa? Mi padre le tomó la mano a mi madre y dijo, somos novios. No dije nada. Se miraron. Queremos vivir juntos, continuó mi padre. Papá, mamá, dije, ustedes ya viven juntos. Querían que me mude. Vivo en un hotel. Ellos se casaron en octubre. El día de la fiesta sacamos otra foto. Mi madre en el centro, con un vestido de encaje, mi padre de impecable traje blanco. Mi madre sonríe, tiene dientes nuevos. Mi padre dice que es una idiotez sonreírle a la cámara. Tiene el mentón ligeramente levantado. Yo tengo el ramo en las manos. Busqué el libro sin lomo, coloqué la foto junto a la otra y completé el álbum. Separados. Alejandra
Camilla. Sinceramente, hace tiempo que Alejandra nadie Camilla, que yo la espera descubrí hace poco, pero es una escritora extraordinaria, se las recomiendo. Es hija de padre japonés y madre argentina. Nació en Buenos Aires en 1966 y se formó en el taller literario, fue alumna de Abelardo Castillo. Publicó Los que vienen y los que van, historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina en 2008, Los restos del secreto y otros cuentos en 2012, Los árboles caídos también son el bosque, 2015, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, en 2019, y La paciencia del agua sobre la piedra, en 2023, el año pasado. Sus relatos recibieron numerosos premios. Por ejemplo, el premio en el concurso de cuentos Cencosud, premio en el concurso de cuentos UCA en 2008, premio en el concurso de cuentos de la Feria del Libro de Buenos Aires en 2009, el primer premio en el concurso de cuentos Fondo Nacional de las Artes en 2010, también el primer premio en el concurso de cuentos Metrovías, el primer premio en el concurso de cuentos Max Au en 2019 y una mención en el concurso de cuentos Fundación Levenson. Los libros de cuentos de Alejandra Camilla, como les dije, recibieron varios premios y su nombre tiene desde hace algunos años un lugar privilegiado en la narrativa literaria argentina. Libreros y lectores saben apreciar sus cuentos y los divulgan a la manera como si fuera una misión. La autora de los títulos largos y los cuentos inolvidables, como la bautizó Inde Pomeraniec, llegó al teatro este año, en agosto de este año, en 2024, de la mano de Javier Berdichevsky y Andrés Gallina, con música original de Jackson Souvenir y dirección de Anaí Berneri. La obra, Lo que se pierde se tiene para siempre. Estrenada, como les dije, en agosto pasado, en Buenos Aires. La trama, y les va a sonar familiar, es la siguiente. Una familia de 3, la hija, interpretada por Sofía Gala, los padres, Marita Ballesteros y Enrique Amido, y una cuidadora, Camila Marino Alfonsín. La trama, como les decía, es una madre que se pierde en algo que no se nombra. En el taller de ebanistería, el padre parece no haber acariciado a nadie tanto como a sus maderas. Y, como un puente, la hija recorre las 8 cuadras que separan la casa de sus padres, llevando y trayendo ollas con comida, fotos, muebles, sobres con dinero. Lo que intentan es maratónico, unir las partes en las que se ha dividido su vida. Y justamente en esta obra está el cuento Separados, este cuento que acabo de leerles y que representa la columna vertebral de esta obra impresionante, dirigida, como les dije, por Anaí Berneri. Lo que se pierde se tiene para siempre, basada en este hermosísimo cuento que les leí, que les traje hoy, Separados. Y como dijo la magíster en escritura creativa, Verónica Boix, en una nota de Clarín, en este año, también en agosto de este año, dijo algo que me pareció interesantísimo. Al menos una vez en la vida habría que leer a Alejandra Camilla. Suena exagerado, solo que los cuentos de la autora encarnan una experiencia transformadora. Tanto así que en los círculos de entendidos su nombre se recomienda entre suspiros de admiración. Será porque Camilla vuelve simple lo que para otros es impronunciable. Alejandra Camilla, esta escritora maravillosa, extraordinaria, autora de Separados, fue la protagonista de Historias que dicen de esta semana.
Antes de terminar este episodio, les voy a dejar uno de mis relatos. En este caso, les quiero dejar Entramado. Busco en la letanía de un espejo quemado esa imperfecta calma usurpada en el pasado. Estallo los cristales blancos de un atardecer grato, designando voces a la oscuridad en llamas de mi retrato. Apaciguo los lamentos hondos de mi pecho encarcelado, donde las lágrimas frías se insertan en un segundo plano, y encuentro en agradable silencio los ruidos que en mi ser quedaron, abrazando los fragmentos que armarán la esencia de un todo ignorado. Es preciso, inevitable, imperioso, necesario. Entramado, uno de los relatos breves de mi autoría que pueden encontrar en mi blog relatosoportunos.blogspot.com. Ahora sí, como les digo cada semana, les agradezco enormemente a todos los que están del otro lado, los que escuchan, los que están cada viernes a las 19 escuchando a través de www.radiosentipensares.com, también a todos los que se suman a través de YouTube, escuchando o viéndolo en el momento que quieren, porque van subido cada episodio, lo subo a YouTube, que lo pueden encontrar como @miriamcastro.programa y por supuesto suscribirse al canal para ir recibiendo los avisos y para ayudar a la difusión. Y también lo pueden encontrar a cada episodio, cada cuento que voy leyendo semanalmente en Spotify. Buscan como Historias que Dicen y ahí están todos los episodios de cada semana. Gracias. Como les digo siempre, es un espacio que pueden disfrutar y yo sé que hay gente que lo disfruta como yo, donde cada semana les traigo un cuento de algún escritor o escritora de nuestro país. Una nueva semana, un nuevo cuento, un nuevo relato. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme. Los espero la semana que viene. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.